Capítulo 19. Reja de arado. A lo largo de su vida, James Bond había viajado como piloto o pasajero en toda clase de aviones, desde el biplano Tiger Moth hasta los reactores Phantom, y pese a ello no recordaba nada comparable a volar en el Europa. La mañana era clara y soleada, con sus dos motores zumbando como un enjambre de avispas, y sus hélices de pala única de madera en vertiginoso volteo. La gruesa y reluciente aeronave se deslizó por la amplia cortada y, sobrevolando la carretera y el tendido del ferrocarril, ascendió sobre el Le Mans. Para un hombre como Bond, enamorado de las máquinas, eran instantes prodigiosos. A 300 metros de altura y sobre el espectacular panorama del lago, llegó a olvidar por unos momentos la terrible y peligrosa misión en que estaban embarcados. Lo que más estupor le causó era la estabilidad del dirigible. No se experimentaba en él sacudidas que a semejante altura y en un terreno como aquel hubiesen estremecido un avión. Le pareció enteramente lógico el que los pasajeros de los grandes dirigibles de los años 20 y 30 se declararan apasionados de ellos. El Europa hundió el morro y, colocándose casi en vertical sobre él, describió una circunferencia completa. Al alcanzar los 500 metros de altitud, se dilató el panorama con la aparición de las cimas empechadas de Niebris y sobre el claro azul del cielo Montreuil en la lejanía y hacia la orilla francesa del lago Tonon, pequeña ciudad de aspecto apacible y acogedor. Luego Nick estableció la inclinación a fin de que pudieran apreciar Ginebra, conforme se acercaban a ella un majestuoso régimen de 80 kilómetros por hora. Bond se volvió hacia la popa de la barquilla. Rani y Jan Autenholly permanecían ajenos a la vista, encorvados sobre el transmisor que el agente especial divisaba sin dificultad porque habían abatido los respaldos de varios asientos. Holly parecía mascullar para sí mientras sintonizaba la frecuencia. Rani le observaba de cerca. Como un celador, pensó Bond. El general Swinley, vuelto a medias hacia ellos, en su asiento aportaba consejos. Simón y el asistente árabe mostraban guardia, el joven sin apartar ni por un momento los ojos del piloto y de Bond. Simón en pie apoyó en la puerta, casi daba la impresión de cubrirles la retirada a sus jefes. Aparecieron a la vista bajo las riberas de Ginebra. El Europa redujo la marcha, se inclinó hacia adelante y viró lentamente. Cuidado con gastar bromas, Nick, voció Randy. Limite a hacer lo que haría normalmente y luego llévenos derechos hacia Lichermund. Estoy haciendo lo que haría normalmente, replicó el piloto, ajustándome al manual. ¿No fue eso lo que pidió? Pues cumpla su encargo. Y por cierto, voció Bond a su vez, ¿qué nos disponemos a hacer exactamente? ¿De qué va ese golpe que ha de cambiar el curso de la historia? Holly volvió la mirada hacia él. Vamos a poner a prueba la estabilidad de las dos naciones más poderosas de la Tierra. ¿Me creería usted si le digo que entre los códigos que pueden transmitirse a las redes de emergencia del presidente de los Estados Unidos y el de la Unión Soviética figuran programas capaces de anular los más importantes de sus arsenales nucleares? Yo le creo a usted cualquier cosa. No necesitaba oír más. M estaba en lo cierto. Aquella gente se proponía cruzar a los respectivos satélites el programa Reja de Arado norteamericano y su equivalente ruso, y con eso desencadenar una acción irreversible. En ese instante se decidió Bond a intervenir. Toda su vida adulta le había consagrado a su patria y sabía que ahora iba a dejar la vida en el empeño. La ASP contenía su único proyectil. Si la suerte le ayudaba, la láser en el reducido espacio de la barandilla partiría por la mitad cualquiera de sus ocupantes, pero solo a uno. Así pues, ¿qué sentido tenía un blanco humano? Abatir a uno y ser abatido a su vez, una iniciativa estéril.
En cambio, si elegía el momento adecuado y lograba distraer al asistente árabe, la solitaria bala disparada con precisión haría pedazos la radio y probablemente también el microordenador. Destruido el equipo no tardaría en llegar a él la muerte, pero comparado con la satisfacción de saber que había conseguido desbaratar una vez más los planes de Spectro. Aquello tenía muy poca importancia para Bond. Tal vez lo intentaran de nuevo, pero siempre habría hombres como él. Y además el servicio estaba sobre aviso. Ginebra, limpia, ordenada y pintoresca, apareció a la derecha de los tripulantes. Al iniciar ni con un suave giro con la nave al fondo se alzaba el Monte Black. Imponente en su altura, el dirigible comenzó a descender con miras a su corto sobrevuelo de las riberas. ¿Cuánto falta? Era la primera vez que Swinley se dirigía al piloto. Nick se volvió hacia él. Para llegar a la Richmond, unos 4 minutos. ¿Ha sintonizado esa frecuencia? El general interpelaba esa vez a Holly. Estamos en ella, Joe. Acabo de introducir el disco. Lo único que resta por hacer es pulsar la tecla de entrada. Y sabemos si el camarada Bond ha cumplido su palabra. Entonces vas a empezar con el programa de los Estados Unidos. Sí, Joe, intervino Rani. Si los Estados Unidos reciben las pertinentes instrucciones dentro de un par de minutos, estiró el cuello para observar por la ventanilla. Ahí lo tenemos, estamos llegando. Bond retiró lentamente el seguro de la ASP. Preparado, Jane, será de un momento a otro. Aunque no había alzado la voz, las palabras de Rani se oyeron claramente al otro extremo de la barquilla. El lujoso hotel y su jardín de perfecta distribución se extendían abajo ya muy cercanos. Nick imprimió a la Europa un rumbo que le situaría en la misma vertical del suntuoso edificio. He dicho que preparado, Jay. Solo un segundo, repuso Holly. Ya está. En ese instante Bond se volvió a ACP en mano hacia el asistente árabe y gritó: Tu ventanilla, mira por tu ventanilla. Y como el muchacho le haríase la cabeza a Bond sabiendo que no se le ofrecía una segunda oportunidad, alzó el brazo y apretó el gatillo. El sonoro chasquido del percutor acalló el ronroneo de los motores. Siguió para Bond un instante de incredulidad. Había errado el tiro. La bala era ficticia y entonces sonó la risa de Simón, secundada por un rezongo del árabe. No se te ocurra arrojarla, James. Yo te partiría en dos con una sola mano. ¿De veras pensaste que te dejaríamos acompañarnos con un arma cargada? Demasiado riesgo, maldita sea, Bond. Rani había saltado de su asiento. No juegues aquí a pistoleros. La frecuencia que nos dio es válida o resultará tan falsa como su lealtad. Las señales acústicas procedentes del fondo de la barquilla indicaban que Holly había puesto en marcha el programa. Lanzó una exclamación de alborozo. Funciona, Tammy. Bond podrá habernos engañado en otras cosas, pero nos proporcionó la frecuencia. El satélite acaba de aceptarla. Bond dejó caer la pistola. Inútil pedazo de metal. Lo había conseguido en esos momentos. Los complejísimos procesadores del Pentágono estarían clasificando los números a la portentosa velocidad de los capaces de hacerlo. Los ordenó a la portentosa velocidad de que son capaces de hacerlo los ordenadores actuales. Los resultados afluirían a borbotones a los oportunos terminales de un lado a otro de los Estados Unidos y también a las bases europeas de la OTAN. Se había consumado. Bond sintió únicamente una ira terrible y una náusea en el fondo del estómago. Tardó algún tiempo en asimilar los sucesos de los segundos inmediatos. Holly, todavía lanzando vítores, se levantó a medias de su asiento y chasqueando los dedos tendió una mano hacia Rani. Vamos, Tamil, el programa ruso lo tienes tú, ya he sintonizado la frecuencia de ellos, dijo luego subiendo el tono premioso. Tamil, y gritando ya añadió: Tamil, el programa ruso, rápido. Rani prorrumpió en una sonora carcajada. Vamos, Jay, un poco de seriedad.
¿No pensarías de verdad que íbamos a infligirle a la Unión Soviética la humillación de verse despojada, ella también de sus arsenales? Yaunauten boqueó como un pez agónico. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir, Tamil? ¿Qué? Vigilad, les ordenó Rani. Simón y el asistente árabe dieron la impresión de embararse el sonido de su voz. Y usted, Nick, puede emprender el regreso. Esto último lo dijo tan quedo que a Bond le sorprendió que sus palabras resultasen audibles en medio del insistente zumbido de los motores. Lo que quiero decir, Jay, es que hace ya mucho tiempo pasé a ocupar el puesto del primer directivo de Espectro. Y quiero decir que hemos llevado a término lo que nos proponíamos, ni siquiera me equivoqué apostando a que Bond, nuestro peón en esta partida, nos conseguiría la frecuencia COPE. El objetivo de la operación desescalador fue siempre dar cuenta del poder imperialista de los Estados Unidos, que ahora podremos entregarles en bandeja de plata a nuestros amigos rusos. A ti te empleamos solo para que nos proporcionaras el programa de entrenamiento. Un par de negocios movidos por sueños románticos como tú y Sweeney nada tienen que hacer junto a nosotros, ¿comprendes? Ya un Octil-Holling profirió un angustiado lamento que no encontró más seco que el furioso rugido del general Swingley, hijo de perra. El anciano militar se adelantó poniendo a los Estados Unidos y a la Unión Soviética en pie de igualdad. Yo quería que mi país recuperase su antiguo poderío. Nos has vendido, Soso. Se arrodilló encima de Rani. El muchacho árabe le abatió de un solo disparo rápido y certero. El general cayó sin ruido, mientras el estampido del arma del asistente seguía retumbando de uno a otro extremo del reducido espacio. Yaunautin saltó sobre Rani, los engarfiados dedos buscándole la garganta, la voz desgarrada de un alarido lleno de odio. Sin espacio para retroceder, Tammy le disparó 2 tiros con una pequeña pistola mientras que el otro estaba todavía en el aire. Pero Holly en su furia había dado tanto impulso al brinco que su cuerpo inerte fue a estrellarse contra el líder de Espectro, el hombre que había heredado el trono de la familia Bluffett. Llévenos a tierra, le espetó Bond al piloto. A tierra, pronto. Aprovechando la confusión, se adelantó hacia su adversario más cercano. Simón, el cual de espaldas a los mandos avanzaba hacia el revoltijo de cuerpos caídos en montón entre los asientos, arrojándose con fuerza sobre él. Le inmovilizó el cuello con un brazo y con el canto de la mano libre le propinó un formidable golpe junto a la oreja derecha. Perdido el equilibrio, Simón cayó a un lado. Su mano, buscando afianzarse, desplazó el mecanismo de cierre de la escotilla que giró sobre sus goznes, dando paso a una brusca ráfaga de aire. Al caer Simón, exánime, el asistente árabe disparó hacia Bond, pero con tan mala fortuna que la bala le acertó a su camarada en el pecho. Como vigorizado por una extraordinaria fuerza en el momento de la muerte, Simón se deshizo de la tenaza de Bond y, girando sobre sí mismo según se desplomaba, apretó el gatillo de la UCI. Una larga ráfaga surgida de la metralleta cercenó casi la cintura del muchacho árabe. Todavía aferrado al arma, Simón cayó de espaldas, ni aflojó las manos, ni salió de su garganta sonido alguno. Se precipitó sin más por la escotilla y surcó los 300 metros de clara atmósfera. En el lago y póster viaje que habría de llevarles a las hogas de Le Mans. Bond, que se había agachado para recoger del suelo la Walter del árabe, sintió de pronto el aguijonazo de una bala que le rasgaba la carne de la cadera, mientras un segundo proyectil le pasaba silbando junto a la oreja. Consiguió hacerse con la pistola, pero cuando se volvió por puro reflejo con el dedo posado en el gatillo hacia donde hubiera debido estar Rani, se dio cuenta de que el instigador de todo aquel drama no se encontraba allí. Ha saltado en paracaídas, dijo Nick en tono reposado. El cerdo de él lleva un paracaídas.
Bond se acercó a la escotilla y aferró la barra de sujetación. Se asomó. Abajo, sobre la superficie azul gris del lago, flotaba la blanca cúpula del paracaídas de Rani, que con una suave brisa se alejaba de Ginebra hacia el lado francés de Le Mans. Seguro que le están esperando, dijo voz en voz alta. ¿Quieres cerrar la puerta, por favor? La voz de Nick tenía toda la calma que solo un piloto experimentado puede conseguir en un momento de apuro. He de encontrar algún sitio para posar el dirigible. Conectó la radio, hizo girar el selector entre pulgar e índice y se caló los auriculares que hasta ese momento le habían impedido utilizar unos segundos más tarde, y ladeando la cabeza hacia Bond, que se había desplomado en el asiento vecino, anunció: «Podemos volver al campo de aterrizaje por lo visto. La milicia suiza lo tomó un poco después de nuestro despegue. Se dirá que teníamos ángeles guardianes velando por nosotros». Se habían reunido los cinco, Bill Tanner, Cindy, Chalmer, Percy y Bond, en la terraza de una habitación del hotel con vistas al lago. A él, aunque le habían vendado la zona afectada, seguía causándole molestias el largo arañazo abierto en la cadera por la bala. «Trata de decirme», interpeló M. con fría cólera, que estaba al tanto de la ocupación del aeródromo, que lo sabía ya cuando nos entrevistamos en Londres. Su superior asintió. Acababa de revelar que, como resultado de las medidas de seguridad adoptadas en relación con la conferencia en la cumbre, se había asignado números de identificación a todo el personal autorizado. A Bill Tanner no le habían contestado la noche en que telefonió desde Londres al equipo de la Goodyear, con la secuencia de cifra correcta. Sabíamos que estaba sucediendo algo anómalo, dijo M. reposadamente. Lo comunicamos a quien correspondía y convivimos con norteamericanos y soviéticos que se aceptaría, pero sin darse curso, cualquier mensaje transmitido por las ondas de emergencia de sus satélites. Una simple precaución, y qué decir tiene 007, que seguimos confiando en usted. Muchas gracias, repuso Bond con gélida flema. Pero eso, 007, continuó en tono indecisivo, no significa que deba usted ir por ahí con la idea de que es insustituible. ¿Y decidieron dejarme a merced de los lobos?, replicó Bond casi gritando. No era necesario arrojarme a las tinieblas exteriores como tan acertadamente lo expresó usted en cierta ocasión, pero aún así me dejaron marchar a sabiendas de que... Vamos, vamos, ¿cómo se le ocurre hacer semejantes reproches a sus superiores?, le reprendió M. vivamente, y adelantándose de improviso en su asiento posó una mano en el brazo de Bond, y dijo en tono de paternal inquietud nada propio de él: «Lo hicimos en su interés tanto como en el nuestro, James. Según me mire, podía usted encontrar la manera de entregarnos a Holly o a Rani, pero lo que no nos preocupaba prioritariamente no era eso, sino dar con el medio de devolverle un buen nombre. Considérelo una especie de rehabilitación». «Rehabilitación», Bond escopió la palabra lleno de desdén. «Pero usted», continuó en tono sosegado su superior jerárquico, «había que encontrarle una misión que pudiese desempeñar en beneficio de su imagen pública. A la prensa no podía pasarle por alto un jolgorio en el que iba a intervenir un dirigible situado sobre la misma vertical de la sede de la conferencia en la cumbre. Últimamente Ginebra ha sido un hervidero de periodistas, de modo que pedimos a las autoridades suizas que dejasen trascender algunas noticias, cosa que en cierto modo nos ahorra una serie de embarazosos desmentidos. Creo que se sentirá satisfecho con lo que van a decir mañana los periódicos, y quizá no fuese mala idea suscitar otra interpelación en la Cámara». Sin decir palabra, Bond a M., el cual le dio 2 tranquilizadoras palmadas en el brazo antes de retirar la mano. «Supongo que en vista de este arañazo querrá una baja por enfermedad», dijo en tono ausente. Bond y Percy cruzaron una mirada. «Si no ha de causarle trastornos al servicio, señor. ¿Qué tal un mes? Dejémonos que se acalle este alboroto. No podemos permitir que todo el departamento salga a la luz pública en áreas de su honor. 007.
Cindy intervino entonces por primera vez. ¿Qué ha sido de Dursley, de la señora St. John's Fiennes? Tanner respondió que habían perdido el rastro de la dama en cuestión. Se había esfumado al igual que Rani, del cual no quedaba más huella que el paracaídas, recogido por una lancha en el lado francés de Le Mans. Lástima, con lo que me hubiese gustado ver a solas con ese malnacido, se lamentó la deliciosa Cindy Charmer, que podía resultar mortífera cuando se excitaba. Percy le dejó una sonrisa maligna. Tú, Cindy, tienes que volver directamente a Langley. Órdenes recibidas esta mañana. La mulata hizo un mohín. Bond trató de evitar su mirada. ¿Y qué hay del profesor Amadeus? Quiso saber. Oh, nos estamos ocupando de él, repuso Bill Tanner con cierta vehemencia. En el servicio nos falta sitio para buenos técnicos en ordenadores. De todas formas, el profesor Amadeus dio prueba de ser un joven valeroso. Olvidaba una cosa, masculló M, aunque el jefe de personal no estaba al tanto de esto al revisar los archivos después de habernos alertado James. A propósito de Rani, descubrimos cierta interesante información. ¿Recuerda usted 007 que veníamos vigilando a ese sujeto desde hace algún tiempo? Bond asintió y M. Extrajo de la carpeta que tenía en las rodillas una foto en blanco y negro mate. ¿Es o no es interesante? La instantánea mostraba a Tamil Rani abrazando a Dazzle St. John's Fiennes. Por lo visto tenían planes para el porvenir. Al interesarse Bond por Ergun, le respondieron que los israelíes habían localizado su emplazamiento. No había nadie ni un alma. De todas formas lo tienen vigilado. Yo dudo que Rani se deje ver por allí, pero es probable que reaparezca en alguna otra parte. Sí, dijo Bond con voz atona. Así es, señor. Yo también creo que todavía recibiremos noticias de él. Bien mirado, bien mirado se ufanaba de ser heredero de los Bluffett. Lo cual me hace pensar, replicó M meditativo, que quizá debería usted aplazarlo de esa baja. 007, podrá ser importante seguir de cerca. Vos necesitaba descanso, señor. Vos necesita descanso, señor, siquiera por unos días, intervino Percy dirigiéndose a M, en tono casi de mandato. El jefe del servicio, poco acostumbrado a esa clase de tratamiento, contempló a la juncal rubia ceniza con expresión de estupor. Bien, de acuerdo, si lo plantea usted en estos términos, supongo que sí, que no hay nada que decir.